Damos comienzo a este nuevo programa de La Cuadrilla, en donde, bueno, pues tratamos temas de actualidad, tratamos temas de inversión, de cultura financiera y siempre, como bien sabéis, a toda nuestra comunidad intentamos contar con un invitado que nos acompañe en estos directos. Y hoy contamos con el grandísimo honor, con la gran suerte de contar con Félix Moreno, que es economista. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí, Manuel y Domingo. El placer es desde luego nuestro. Hola, ¿qué tal, Félix? ¿Qué tal? A Félix lo conocemos desde hace muchos años. Aparte de ser un muy buen economista, Félix es uno de los mayores conocedores de Bitcoin, el activo que todos conocéis y que en las últimas semanas está registrando un rally brutal, muy pero que muy sustancial. No sé si nos escuchas ahora, Luis Fernando. Yo a vosotros os escucho, ¿vosotros a mí me escucháis? Sí. Te escuchamos y te vemos perfectamente. Oye, pues ya está, solventado. Arreglé, perdonadlo. Saludos a todos, perdonad los problemas técnicos. No pasa nada porque somos muchos en La Cuadrilla y Manolo, además, después de su estreno meteórico este fin de semana, pues siempre ha sido capaz de coger las riendas de cualquier cosa, pero en esta ocasión con más motivo. ¿Qué va? ¿A qué diriges tú? Bueno. Dejadme que salude a Félix. Como bien decía Manuel, ya quienes siguen Tu Dinero Nunca Duerme saben que es un viejo conocido del programa. Es un grandísimo experto en criptomoneda, en Bitcoin, en blockchain, en tecnologías, en nuevas tecnologías y en cómo impacta también eso en nuestros bolsillos, de qué manera hacerlo además de la forma más exitosa para nosotros. Ahora mismo Bitcoin precisamente y las criptomonedas están en boca de todos. El rally que ha experimentado en los últimos tiempos pues merece la pena que revisemos este activo y por eso en esta primera parte del directo de La Cuadrilla, por cierto, estas cosas luego nuestros amigos que están por ahí detrás nos riñen si no lo hacemos. Acordaos de suscribíos, acordaos de darle a la campanita si os gustan estos contenidos y así pues cada vez que subamos un nuevo vídeo pues os aparecerá directamente. Yo mejor me callo ya. Manolo, sigue con tu presentación de Félix. Nada, simplemente ahí Vale, nada, perfecto. Solo has hecho ya tu buena parte de la presentación. Simplemente estaba comentando que Félix, aparte de ser economista, es un grandísimo conocedor de Bitcoin desde hace muchísimos años. Yo soy el primer bitcoiner que conocí y al que tuve el enorme placer de editar los primeros artículos que vi publicados sobre Bitcoin hace muchos años, cuando Bitcoin cotizaba, pues fíjate, yo creo, haciendo memoria, Félix, yo creo que cuando edité un artículo tuyo sobre Bitcoin, relacionado además con el tema de la libertad, la importancia que tiene Bitcoin para el mundo, para las ideas de la libertad, etcétera, precisamente por constituir una alternativa viable y eficaz frente al monopolio que ejerce el Estado sobre la moneda. Y yo creo recordar que, ahora voy a contar el chascarrillo, en aquella época yo editaba Libre Mercado, me mandaste un artículo fantástico sobre Bitcoin, creo que fue sobre el año 2011, 2012, y Bitcoin por entonces cotizaba a $100 y pico dólares o $200. Y cuando edité tu artículo, que me pareció maravilloso, pensé, caray, esto realmente merece la pena, debería comprar Bitcoin, por una cuestión de puro... De puro convencimiento moral, de principio, sin esperar nada a cambio, simplemente por el hecho de que era una alternativa liberal al monopolio del Estado sobre la moneda. Pero no lo hice. Y ahora perdí una grandísima oportunidad en aquel momento. Bueno, dicho lo cual, tenemos aquí a Félix, contamos con él para hablar precisamente sobre el rally que está registrando Bitcoin, que nos expliques un poco las claves de este rally y sobre todo yo creo que lo más interesante es que aprovechemos también este directo para que todos aquellos que estéis ahora mismo conectados podáis hacer llegar o plantear vuestras dudas, vuestras preguntas al respecto, porque creo que es una oportunidad magnífica para poder hacerlo teniendo aquí a Félix. Bueno, mi primera pregunta, Félix, yo creo que es obligada.
qué está pasando en el mercado, en la cotización de Bitcoin, para que en tan poco tiempo, en apenas unos muy pocos meses, este activo digital haya registrado semejante subida, cotizando en estos momentos cerca de los $70.000. Bueno, lo primero es decir que esto es normal para Bitcoin. La alta volatilidad y los movimientos bruscos de este estilo son la tónica habitual. Para los que llevamos un tiempo siguiéndolo, ya no nos sorprende nada. Ya el que pretende acertar con el movimiento de mañana nunca lo hace. Y normalmente son las subidas, siguen unos ciertos ciclos, pero casi todas las subidas altas porcentuales se ocurren en muy pocos días del año. Muy pocos días del año y es prácticamente impredecible. Yo ya he comentado algunas veces que con muy poco dinero intento hacer un poquito de trading de Bitcoin y bueno, si supero el 50% de aciertos me doy con un canto en los dientes porque es imposible predecir lo que va a hacer mañana. Dicho esto, mi opinión, ciertamente fundada, pero vamos, sin ninguna bola de cristal, es que esta subida no ha hecho más que empezar y que vamos a ver, esto es la fase intermedia de un ciclo al que le queda pues casi todo el año 2024 y el 2025 entero, en el que va a ir la bola cogiendo mucho volumen y vamos a ver subidas que van a espantar a muchos. Y luego seguramente en el año 2026, como ha pasado otras veces, pues en el 2022 o en el 2018 o en el 2014, veremos importantes desplomes a medida que se pasa de frenada la burbuja. Rayo me riñe cada vez que lo llamo burbuja, pero yo considero que cuando algo se pasa de frenada es una burbuja, aunque haya un valor subyacente en el activo que justifica parte de ese valor. O sea, y Bitcoin tiene estos ciclos de 4 años. Obviamente no tiene una historia suficientemente larga como para asegurar que eso va a seguir siendo así siempre, pero tiene estos ciclos de 4 años en el cual hay un año de burbuja, un año de desplome, un año de recuperación en el que casi nadie habla de Bitcoin, pero suele subir bastante, y luego 2 años de aceleración. Y estamos en el primero de esos 2 años de aceleración. Si la historia se repite, subirá mucho. Yo rara vez me mojo con el precio, poner un número y una fecha, porque me parece la garantía de equivocarse. Pero bueno, la última vez que me mojé fue en 2020, que dije que en el ciclo 2021 llegaríamos a 100.000 y no pasó. Admito mi error. Bueno, llegamos a 69.000 y la otra vez que me he mojado es ahora que digo que en el 2029 va a llegar a 1 millón. Y creo que no me voy a equivocar, pero bueno, el tiempo lo dirá. En el 2029. Sí, en el siguiente halving. Esto explícanos un poco qué es el halving, porque ahora estamos a punto de entrar en uno, ¿verdad? Sí, en abril se espera el cuarto halving, que es parte del programa de Bitcoin, que significa que la emisión de nuevos Bitcoins se reduce por 2. Se reduce a la mitad, de ahí el nombre. Y ya está, no tiene más misterio. El programa de Bitcoin se hizo desde el inicio para que la emisión fuese limitada y este es el mecanismo por el cual se limita. Cada 4 años se divide por 2 y los nuevos Bitcoins que están saliendo cada 10 minutos, cada vez que se confirma un bloque, pues en vez de ser 6,25 que son ahora, serán 3,12,5, si las matemáticas no me fallan. Y antes de eso fueron 12, y antes de eso fueron 12,5, antes de eso fueron 25 y al principio eran 50. O sea que por un lado se reduce la oferta de Bitcoin, mientras que por otro está aumentando la demanda como consecuencia también de los nuevos vehículos de financiación o de inversión en Bitcoin, como el tema de ETFs. ¿Esto es así? Correcto, se reduce la oferta nueva, la nueva emisión. Si hacemos la analogía del oro que tanto se hace, hay que tener en cuenta que la oferta la compone el stock ya existente, y esto pasa en Bitcoin también, y la nueva oferta. Entonces, en el oro tú puedes sacar más del suelo, hacer minería, y en Bitcoin parecido. A ver, es una analogía burda, pero nos vale. Y entonces, si cada vez se saca menos nuevo, pues la única oferta que puede suplir la demanda nueva es el stock ya existente y normalmente ese equilibrio se cuadra por un ajuste de precios como es normal. ¿Y cuál es, Félix, comentabas antes, el valor
el valor fundamental o el valor estructural de Bitcoin tiene que ver con la extensión del uso de este activo, de esta moneda. Bueno, ahí hay grandes debates sobre qué se considera uso, porque si vamos a las tres cualidades o a los tres usos clásicos del dinero, la reserva de valor, el medio de pago y la unidad de cuenta, hay mucha gente, por ejemplo Álvaro de María, que ha escrito un libro estupendo que se llama La filosofía de Bitcoin, que dice que su valor real es el atesoramiento, el ahorro a largo plazo, la reserva de valor. Y que el uso como medio de pago es absolutamente secundario y si nunca se usa como medio de pago da igual, el oro no se usa como medio de pago y vale mucho y tal. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo opino que se usará, obviamente, mucho más tarde, en eso sí estoy de acuerdo, pero que se usará como medio de pago y además soy un apasionado de los experimentos que hay para usarlo para pagos en la calle, en bares, en restaurantes y también me divierte muchísimo su uso de pago en Internet. Por ejemplo, os hablaba antes de Nostr y de las redes sociales descentralizadas que tienen integrados los pagos en Bitcoin, que se llaman Zaps y que te permiten hacer pagos con un clic. Y bueno, no pasa de ser un experimento a estas alturas, pero bueno, está ahí, está funcionando, la gente lo usa y es muy divertido. Pero es verdad, pero bueno, volviendo al tema, su valor es como reserva de valor, un medio de atesoramiento, una propiedad inconfiscable. Y en ese sentido se asemeja mucho al oro. Yo creo que es la comparación más sensata que se puede hacer, aunque ninguna analogía es perfecta. Y por lo tanto, el rival a batir ahora mismo es el oro, la capitalización del mercado del oro. Y cuando supere a la capitalización del mercado del oro, ¿qué otras reservas de valor importantes hay? Pues todo el mercado de los activos financieros y el mercado inmobiliario, etcétera, etcétera. Pero, o sea, tu visión al respecto es como reserva de valor, como moneda también en Y como unidad de cuenta lo será. Si tiene éxito lo demás, acabará siendo unidad de cuenta también. Ya lo a vemos pesar. en pequeños casos marginales, pero sí, obviamente si esperamos, como yo espero, que Bitcoin, primero, que valga mucho más en el futuro. Por lo tanto, como reserva de valor, tiene unos cuantos años por delante en los que tiene muy buena pinta, es una buena opción. Y luego yo espero que cuando haya mucho valor acumulado ahí, se empiece a usar para pagos, porque no hay ninguna ingeniería genética que puedas hacer para quitarle al hombre la propensión marginal al consumo. Y por lo tanto, la gente que tenga Bitcoin querrá gastar algunos y preferiría gastarlos a intercambiarlos para luego gastar moneda fiat. Es mi caso. Yo si puedo pagar con Bitcoin, lo prefiero 1000 veces antes que tener que vender Bitcoins para luego pagar. Y finalmente, pues si se usa mucho, si se usa ampliamente, pues la gente empezará a calcular sueldos en satoshis y pensiones en satoshis y pagos de alquiler en satoshis. Ya ha habido en Argentina, gracias a Milei, un par de alquileres que se han denominado en satoshis. Así que, no, perdón, me equivoco. Los pagos son en Bitcoin, pero se han denominado en dólares, es verdad. Pero y con respecto a esto, ¿qué piensas sobre? Porque claro, dicen los conocedores de Bitcoin que claro, que Bitcoin por naturaleza, precisamente también por el hecho de que su oferta es limitada, está sometida a una volatilidad que de alguna forma hace muy difícil que acabe convirtiéndose en moneda como tal, precisamente a sus fuertes fluctuaciones. Bueno, he perdido la ocasión perfecta para poner un póster detrás de mí, un póster que tengo de 200 años de historia americana y de esos 200 de historia económica americana, ¿sabes? El famoso póster de Boom and Bust Cycles y ahí hay unos 150 años de historia económica con patrón oro y con moneda fuerte, en la cual hay básicamente deflación, o sea, el dólar de 1913 tenía el mismo poder de compra que el dólar de 1800 y pico, de 1813, o sea, 100 años de precios más o menos estables, no precios relativos, pero sí precios totales de la economía. Y luego tenemos la creación de la Fed en 1913 y la inflación disparándose, entonces yo no caigo en la falacia keynesiana, incluso monetarista, de que la inflación es siempre buena y la economía no puede sobrevivir sin inflación. No lo creo para nada. La volatilidad es otro aspecto, pero es que yo pienso que en esta fase de monetización
evidentemente tiene que haber volatilidad porque el valor es subjetivo y tiene que descubrirse en el mercado. Y ese proceso de descubrir el valor de Bitcoin con opiniones tan contrapuestas y con análisis tan distintos sobre lo que vale. O sea, si yo tengo a un señor en el mercado tipo Krugman que me dice que vale 0 y a otro señor que me dice que va a valer 1 millón en 2029, la única forma de descubrir quién tiene razón es con volatilidad. Es con volatilidad porque la volatilidad de los mercados financieros refleja lo que en un mercado más tradicional sería el regateo. Tú te vas a un zoco en Marrakech y el regateo por la alfombra de yo te doy 1000, no, te doy 100, te piden 1000, doy 100 y luego al final llegas a algo intermedio y tú te das cuenta que te han estafado, pero porque habría aceptado mucho menos, pero bueno, pero tampoco te parece mal precio. Ese regateo en los mercados financieros se traduce en zigzags en la cotización y por lo tanto es inevitable que haya mucha volatilidad en esta fase, pero yo sí espero que cuando llegue a una adopción mucho mayor, cuando haya 4.000 o 5.000 millones de personas que tengan Bitcoin, la volatilidad se reducirá mucho. Esto que comentas es muy interesante. Antes de dar paso a Luis Fernando y Domingo, por si quieren hacer alguna pregunta, y a todos los que nos estáis viendo, por si queréis comentar algo o alguna duda, simplemente para terminar, desde mi parte al menos, o mis dudas, para ti, como Bitcoiner, como gran conocedor de Bitcoin, para ti, ¿cuál es la gran ventaja de Bitcoin frente a otro tipo de monedas? Y para todos aquellos que quieran acercarse al mundo Bitcoin, que únicamente conocen Bitcoin porque salen las noticias y porque ven que sube mucho, entonces ya directamente compran sin conocer lo que es, ¿qué libro o qué lectura o qué vídeo o qué documental recomendarías para todos aquellos que quieran conocer mínimamente o introducirse en el conocimiento de Bitcoin? Bueno, vamos a empezar por la segunda pregunta, que es muy fácil. El patrón Bitcoin de Saifdan Ammous, la filosofía de Bitcoin de Álvaro de María y Bitcoin, la moneda de futuro, de mis amigos de Unión Editorial, que hice el prólogo y es verdad que se ha quedado un poquito desfasado, pero bueno, todavía tienen ideas interesantes. Con esos 3 empiezas bien. Bueno, y luego desde el punto de vista técnico, para quien quiera conocer un poco las entrañas, Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos. Perfecto. Y luego, en cuanto a la primera pregunta... La mayor ventaja desde tu punto de vista. Bueno, en primer lugar, que es buen dinero. Tiene una emisión limitada y tiene cualidades que lo hacen mejor dinero. A mí me gustó mucho el libro de George Selgin, Good Money, porque comparaba las bondades del dinero, pero con una escala graduada. No es este dinero es bueno, este es malo. No, este es un poco mejor que este es peor, este es mejor para algunas cosas y peor para otras. Y Bitcoin, las 7 cualidades tradicionales que le achacaba, no sé si Aristóteles, al dinero, las tiene. Es altamente transportable, muy fácil de guardar con seguridad, muy difícil de falsificar, o sea, tiene todas las ventajas del oro y además la posibilidad de enviarlo por internet. Entonces, de todas formas, en muchos casos son cualidades emergentes. Estas cualidades se han ido reforzando cuanto más dura Bitcoin, cuanto más historia tiene. Después de 15 años, pues hay muchos más motivos para confiar en él que cuando era un invento nuevo. Eso por un lado, pero sobre todo creo que es una gran herramienta para reforzar el derecho de propiedad y la privacidad. El derecho de propiedad, ese gran abandonado en todo nuestro discurso político, salvo por algunos pocos como los de libre mercado y libertad digital, sí, pero es que es vergonzoso que con tanta patronal subvencionada que tengamos, nadie esté defendiendo. Oiga, si yo fuese Amancio Ortega con miles de millones, me gastaría una pequeña proporción de lo que dono a ONGs en que hubiese un instituto en España que defendiese el derecho de propiedad, ¿no? Por interés propio, y si yo fuese una patronal que agrupa a un montón de empresarios o de propietarios de viviendas, me preocuparía un poquito que vaciasen de contenido mi derecho de propiedad. Bueno, pues como tampoco confío mucho en la política para resolver los problemas y creo que la tecnología puede hacer más, pienso que Bitcoin es la mejor herramienta que hay ahora para defender el derecho de propiedad. ¿Y por qué? Porque no es fácil de diluir, porque no está sujeto al control de un ente centralizado que se pueda capturar, porque al final tú creas una estructura de poder y inmediatamente aparece un montón de gente intentando capturarla. Lo vemos en empresas privadas, en fundaciones y obviamente en gobiernos.
y en ministerios y en todo tipo de entidades, donde hay poder, afluye la gente que no sabe hacer nada, pero que sabe mandar, porque le gusta mandar. Bueno, a todo el mundo le gusta mandar un poco, ¿no? Y sobre Bitcoin nadie puede mandar. Y esa es una gran virtud. Está muy descentralizada la red y yo he vivido muy de cerca intentos de mandar sobre Bitcoin y todos han fracasado. Entonces eso me da mucha esperanza. Qué bueno. Félix. Luis Fer y Domingo. Sí, oye, en primer lugar, muchas gracias por el recital que nos estás dando. Yo creo que todos los que están conectados están disfrutando tanto como nosotros. Pero a mí me gustaría que nos desarrollaras, abusando un poco de ti y de las horas que son y de que estés aquí con nosotros, cosa que te agradecemos muchísimo, que nos desarrolles dos de las ideas que has dejado encima de la mesa. La primera, el titular que has dado. En 2029, 1 millón. ¿Por qué? Desarróllame un poquito esa tesis, Félix. Y, por otro lado, sí que me gustaría que nos dijeras cuál es tu opinión respecto a los recelos todavía muy extendidos en buena parte de la población española e internacional, pero quizá la que más conocemos es la española, también en determinados núcleos de poder y de poder de decisión, donde se sigue dudando y mucho de qué es el Bitcoin, de que realmente haya un valor detrás y de que no sea un invento fraudulento para alimentar una burbuja. Te contesto a lo segundo primero. Los recelos frente a lo nuevo son naturales, es una heurística nueva y la hemos visto con todas las nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, con la electricidad, con el automóvil. Hay las famosas leyes de la bandera roja en Inglaterra que obligaban a alguien a ir delante con una bandera roja delante de los primeros automóviles para que no atropellasen a nadie. Y bueno, en algunos casos están hasta justificados los recelos, pero con el tiempo se irán quitando. Luego, de todas formas, Bitcoin no era fácil de usar inicialmente, pero como es una tecnología y va mejorando constantemente, pues ya va siendo muy fácil de usar, ya está a nivel WhatsApp. Entonces, sobre todo lo comprobaréis si probáis Nostr y Primal y hacer pagos con un solo clic, que ya está a nivel muy fácil de uso y eso se va a extender por la población. Y luego los recelos en los centros de poder pues, son totalmente comprensibles porque esto les va a quitar mucho poder. O sea, si la población usa Bitcoin, quien mayoritariamente o incluso un pequeño porcentaje pero significativo, hay mucha gente que va a tener que cambiar su forma de trabajar, especialmente pues, desde las autoridades monetarias, desde Hacienda y desde los gobiernos. O sea, entonces les va a quitar poder. Entonces, totalmente natural que se sientan amenazados porque es una amenaza para ellos. Y luego la tesis de 1 millón en 2029 no me la he sacado de la manga, está basada en una tesis relativamente sencilla, que es que con la oferta limitada que hay y una demanda creciente, bueno, pues hacemos unas estimaciones de la curva de adopción tecnológica, de cuánta gente, también basada en el crecimiento de usuarios que ha habido en Bitcoin en el pasado, y extendemos un poquito esa curva, obviamente todo modelo es susceptible de ser roto, pero bueno, es una hipótesis. Y extendiendo esa curva de demanda y traduciendo eso en dinero fiat y en qué porcentaje y en cuánto dinero va a entrar y luego aplicando un multiplicador, porque al final el precio se establece en los márgenes, no se establece, o sea, si entra un dólar nuevo en un mercado, no necesariamente es la capitalización de ese mercado sube un dólar, puede incluso bajar un dólar. Quiero decir que el nuevo comprador marginal tiene un efecto multiplicador sobre la capitalización de algo que no se puede diluir. Y a eso le hemos puesto algunos números, pues por ejemplo, pensando más a corto plazo, BlackRock tiene bajo su gestión unos 10 billones europeos. Con que entre el 1% de sus fondos en su propio ETF, que es que además tiene un incentivo claro para promoverlo, y ya han ido dando informes donde recomiendan eso y seguro que se pondrán a comercializarlo más agresivamente. Pues son 100.000 millones de dólares que entrarían nuevos. Y si eso tiene un multiplicador, pongámonos conservadores, de 50 veces sobre la capitalización de Bitcoin, pues te salen unos números muy grandes. Si Bitcoin capitaliza alrededor de 1 billón ahora, pues puede multiplicarse por 20 con relativa facilidad. Pero bueno, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar eso? Si de repente llegará un ataque regulatorio que asustará a todo el mundo. O sea, hay riesgos, ¿cómo no?
Pero bueno, es una hipótesis bastante defendible con los números desde mi punto de vista. Muchas Bien. gracias. Bueno, pues ahí hasta ahora 60, de 60 a 1 millón, es multiplicar por 15, 16, y bueno, tú estás hablando ahora de 20. Cuidado Claro, con también esto. estoy aplicando un multiplicador, perdón, Domingo, que te interrumpa, también estoy aplicando un multiplicador de 50 veces. La realidad es que se ha estado midiendo estos 3 meses que lleva el ETF cotizando el multiplicador de cada dólar nuevo que entra en BlackRock y en Fidelity, en todos estos, y cuánto sube el precio de Bitcoin, y hay gente que postula que el multiplicador puede ser de 200 veces. Yo no me atrevería tanto, por eso intento ser conservador, pero claro, es que aún intentando ser conservador salen unos números enormes. Bien, para el que no digo, esto por supuesto no es una recomendación de inversión, yo no sé si lo haré, digo, invertir en Bitcoin, pero solo para el que esté diciendo, estos están disparatados. Yo decía al principio del programa, yo creo que no se me ha oído, que yo de Félix me acuerdo mucho, a menudo, no sé si bien o mal, no por su culpa, porque él, como Manu, yo creo que fue la primera persona o de las primeras que a mí me hablaron de Bitcoin en alguna charla en el Juan de Mariana hace 1000 años. Y 1000 años hace 10, 12. Y yo muchas veces miro la cotización y digo, si yo a este hombre le hubiera hecho caso, ni siquiera digo meter toda mi fortuna, hubiese comprado 500 euros o 1000 euros en Bitcoin en aquel momento, ahora mismo yo creo que estaría cerca de ser millonario, solo con lo que se hubiese revalorizado el Bitcoin, pues eso, una cantidad relativamente pequeña. Así que yo ya no me atrevo a decir que no a nada, porque he visto pasar... en realidad en aquel momento no era escepticismo, a mí me parecía aquello como una excentricidad. Yo decía, bueno, a ver esto del Bitcoin, a ver a dónde va. Pero si hubiese apostado, fíjate, incluso una cantidad muy pequeña, lo que ahora tendría. Pero mi pregunta... Domingo, que a todos nos ha pasado lo mismo, que yo lo he visto por debajo de $1 y me parecía una curiosidad académica. Pero con el tiempo vas diciendo, bueno, aunque solo sea un experimento muy interesante, vamos a jugar aunque sea muy poquito. Eso es. Pues, pero me gustaría preguntarte por lo que para mí es la principal debilidad de Bitcoin. Lo trata en el libro Álvaro María, por cierto, un libro excelente. Yo justo me lo había dado hace un par de meses o así en la nueva edición de Deusto. Esta semana le fui echando un vistazo, se lee en una tarde y me encantó. Hace unos días y me encantó. Entonces, sobre Bitcoin, la principal debilidad, que también la apunta Álvaro, para mí es el tema de la custodia. Porque es verdad que tiene una ventaja sobre el oro muy grande y es que te lo puedes llevar a cualquier sitio, sobre el oro y sobre cualquier activo, que no te pueden parar en la aduana y fiscalizarte, controlarte los Bitcoin. Esa es una ventaja muy importante, pero para mí tiene un problema también muy importante, que es esa sensación de que lo puedes perder en cualquier momento y de que no es fácil de transferir. Sí, lo sé, las claves, pero al final nosotros no solo tenemos riqueza para nosotros, sino también para los nuestros. Esa sensación de, ¿y si yo le doy mis claves a otro? Y entonces, ¿qué ocurre? Si no se las doy, corro un riesgo de que si a mí me pasa algo, el Bitcoin se pierde. Si se las doy, corro el riesgo de que ese otro, aunque sea mi hijo, aunque sea un amigo, aunque sea mi mujer, se aproveche de esas claves. Para mí es la principal desventaja de Bitcoin para adoptarlo de manera masiva. ¿Tú qué respondes a esa preocupación que puedo tener yo y no sé si alguien más, pero para mí es el asterisco que yo le pongo a esta tecnología? Pues que como esto es tecnología y la usabilidad le importa mucho a la gente que está en tecnología, la facilidad para hacer todas esas cosas que ha dicho ha ido aumentando de forma tremenda. Por ejemplo, la forma de custodiar claves hace 10 años era copiar la clave privada, que era un hilo alfanumérico de 31 caracteres, y eso era muy fácil de equivocarse, muy fácil de tal. Ahora el estándar es mucho más fácil, el estándar son 12 palabras. Entonces, si sabes usar un boli y un papel, sabes apuntar 12 palabras. Que sí, que se pueden perder. Pues haz varias copias y guardarlas en distintos sitios. Pero es que pueden quemarse el papel o mojarse en un incendio. Pues grábalo en metal. A mí me han regalado ahora una cosa que se llama el Seed Hammer, hecho por una empresa alemana, que es básicamente un martillo y con unas letras de imprenta para grabar en una placa, en unas arandelas de metal y luego meter en un tubito de titanio las claves de Bitcoin. Todavía no lo he usado, pero vamos, hay soluciones que aparecen constantemente. Lo de las 12 palabras ha sido un salto de calidad tremendo. Ahora, vamos al caso de la herencia,
que lo has aludido al caso de la herencia. Sí, claro, si tú pones en un sobre tus 12 palabras y se lo dejas en una caja fuerte, pues lo pueden robar, o se lo das a tu mujer, pues se puede largar con un futbolista o un instructor de yoga y llevarse el sobre, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que se llama multisig, que es que tú puedes tener, por ejemplo, una cartera de Bitcoin, una dirección de Bitcoin controlada por 3 firmas. Y hacen falta 2 de las 3 para moverlo. Ahora mismo eso no tiene una buena usabilidad, la verdad, pero es que eso va a mejorar, porque a medida que la gente sufra este problema, van a aparecer empresas que te ofrezcan el servicio. El pequeño problema que hay es un poquito que todavía no se ha descubierto el modelo de negocio, porque claro, el modelo de negocio de todas las empresas financieras es ser intermediario y ayudar a la gente a desintermediar. Es un poquito complicado. Han surgido, por ejemplo, muchas empresas que crean monederos de hardware de Bitcoin, hardware wallets, pero ahí también están apareciendo problemas porque tienes que fiar del fabricante, porque no sé qué, pero todo eso se va a resolver con el tiempo. O sea, hay un incentivo muy grande. Todo el que tenga un incentivo directo del que tenga valor atesorado en Bitcoin para resolver esos problemas, y la tecnología lo permite. Y luego está el tema de la usabilidad. Sí, yo a una abuelita ahora mismo no le recomendaría atesorar sus ahorros ni una cantidad significativa de valor en Bitcoin, porque no va a saber hacerlo bien, no va a entender, son conceptos muy distintos. Y empezando por la responsabilidad individual de que tu dinero lo estás custodiando tú y no una entidad financiera. La realidad es que ahora, pues si hay 500 millones de personas que tienen algún tipo de criptomoneda en el mundo, a lo mejor el 80% están usando empresas custodias y de vez en cuando quiebra una. Y obviamente si estás usando una empresa custodia, si estás usando un Binance o un FTX o un Coinbase de la vida, pues estás perdiéndote la mejor cualidad de Bitcoin, que es que no depende de un intermediario. Pero eso te da más confianza porque es lo que has hecho toda la vida. O un ETF. Los ETFs pierden la mejor cualidad de Bitcoin. Si yo me acuerdo, yo estudié mucho los ETFs de oro en su día y entre los puristas del oro el tema era, pero hombre, ¿te vas a comprar un ETF de oro si tienes el oro contra problemas financieros y problemas de gobernanza, de gobiernos que confisquen riqueza? No, hay que tener oro físico. Y además oro físico que no puede estar en una caja fuerte de un banco porque el banco, ahí va a poder entrar el gobierno. Y además oro físico que no esté custodiado por un intermediario financiero. Pero claro, pero entonces, ¿qué lo vas a tener en tu casa? Y si vienen a robar, bueno, pues entonces hay unas empresas en Suiza que son cajas fuertes, pero no son financieros, pero no sé qué, y además todas estas cosas, estos problemas no son nuevos, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar en el dinero de esa forma, nuestros abuelos seguramente sí, porque la gente guardaba pesetas y monedas y oro antiguamente, y ahora llevamos 2 generaciones acostumbrándonos a hacerlo todo a través de los bancos. Bueno, pues eso tiene sus riesgos también. Una duda con respecto a esto, Félix, porque has comentado efectivamente, normalmente la gente que se acerca al mundo Bitcoin utiliza efectivamente este tipo de intermediarios. Bueno, pues las grandes plataformas, que es cierto que hay muchas, hay algunas que han desaparecido, otras que están cogiendo cada vez más fuerza, Coinbase es una y otras muchas, ¿no? Pero desde tu punto de vista, o sea, dices que lo ideal sería prescindir de esos intermediarios, pero claro, mucha gente lo hace por pura simplicidad, por pura facilidad. Bueno, ¿cómo compro Bitcoin? Entro en una plataforma, compro y se acabó. Y además así intercambio y tal. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es el método ideal para comprar Bitcoin? Para tenerlo tú, solo tú. La forma de comprar Bitcoin con más privacidad es a través de plataformas descentralizadas, como BISC, como RoboSats, como HODL HODL, como Pitch Bitcoin, como los bots de Telegram que hay que intermedian entre usuarios y juntan a compradores con vendedores. Pero es que además, como Vexel, otra que hay, alemana, pero van a surgir 1000 más, porque es tan fácil de hacer. O sea, transmitir Bitcoin de una persona a otra es un mensaje de texto. Si puedes mandar un WhatsApp, puedes mandar Bitcoin. Entonces, comprar va a ser fácil, en persona, entre amigos. Yo me meto mucho con los argentinos, tengo muchos amigos argentinos y no usan muchas de estas plataformas. Y yo les digo, ¿pero por qué?
porque lo compran entre amigos, o sea, hacen el P2P de verdad, de usuario a usuario. Entonces, bueno, todo tiene sus riesgos. Te vas a una plataforma que te da mucha confianza, a lo mejor prefieres eso a comprárselo a un desconocido o a comprárselo a tu primo, el que te va a engañar, no sé, pero todo tiene su... No hay nada fácil, no hay nada sin riesgos, no hay nada 100% seguro, pero lo que más privacidad te da y más seguridad te da, en mi opinión, no es lo más fácil desde el punto de vista del usuario primerizo. Quizás no empieces por ahí, pero cuando tengas suficiente interés, estudia. Y son estas plataformas. Yo especialmente he colaborado mucho con los de Bisq, que acaban de lanzar su Bisq 2 y que llevan muchos años y que además es un proyecto muy interesante porque son una DEX y además una DAO, o sea, es todo lo nuevo y descentralizado y tal, y son muy puristas de la privacidad y de la seguridad. Entonces, a mí me gusta mucho, pero es verdad que no es lo más fácil para alguien nuevo. Tenemos una pregunta para ir ya concluyendo de Javi. ¿Solo Bitcoin? ¿Qué opinas de las altcoins? ¿Por qué Bitcoin no tiene contratos inteligentes? Y creo que hay muchos usos para la vida real. Veo Bitcoin para valor, pero ¿utilidad? Bitcoin sí tiene contratos inteligentes. Sencillos. No tiene toda la amplitud, toda la gama de contratos inteligentes que se puede hacer con Ethereum, por ejemplo. Pero Bisq, sin ir más lejos, usa contratos inteligentes. Y tiene atomic swaps, o sea que se puede. Y es caro, porque tienes que registrar las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin, que ya no es gratis. Hay que pagar una pequeña comisión. Pero los tiene. ¿Qué opino de las altcoins? Pues, a ver, estoy seguro de que hay algunos proyectos que tienen valor. Yo incluso me he estudiado algunos, pero es que hay tanta estafa. Y incluso los que son bien intencionados, entonces yo de primeras tengo que dar muchísimo, o sea, advertir que hay que tener muchísimo cuidado. Y luego Bitcoin tiene una pequeña ventaja que es la Inmaculada Concepción. Surgió cuando no tenía valor económico y por lo tanto no estuvo rodeado inmediatamente de gente que quería apropiarse de ese valor económico, como sí pasó con Ethereum. O sea, cuando se lanza Ethereum, se vende por Bitcoins en una ICO, una oferta inicial de monedas, y además se quedan gran parte de la emisión los de la Fundación Ethereum. Que sí, buenos motivos para fomentar el desarrollo futuro, lo que quieras, pero ahí hay unos tíos que se han quedado con la mayoría, que mandan, que podían decidir, como lo decidieron en un momento dado, que se parase el trading, que pudieron deshacer transacciones, entonces tienen el pecado original, por seguir con los términos bíblicos. Y Bitcoin no, Bitcoin tiene la Inmaculada Concepción y eso es muy difícil que se repita. Yo ya lo he dicho mucho, a mí me gusta la competencia, me gusta la libertad, no me hubiese interesado por Bitcoin si creyese que solo tiene que haber una moneda. Que haya muchas, que se inventen todas las que quieran, que cada chavalín se invente su propio cromo y su propio intento de moneda, pero lo más probable es que por los efectos de red y los efectos de escala y todo lo demás, se acabe dando la ley de Pareto y que una moneda domine y sea la utilizada de forma generalizada, y pienso que va a ser Bitcoin. Y no veo nada, o sea, me he estudiado un poquito, o sea, no soy ningún experto, pero me he estudiado un poquito los Ripple, los Solana, los Ethereum, los Litecoin, todas estas cosas, y todavía no he encontrado una que tenga virtudes monetarias superiores a Bitcoin. ¿Ethereum podrá tener otras virtudes? Smart contracts, contratos inteligentes, mucho más avanzados que los de Bitcoin. Eso también viene con sus riesgos. Entonces, si tú quieres usar Ether para esos contratos inteligentes, pero si los quieres usar para atesorar valor, ten mucho cuidado. Hay otra pregunta de Javi que dice que habría que hablar de Hacienda y las criptos. Claro, ahora Hacienda pone el foco en la subida de las criptomonedas y especialmente en Bitcoin. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues opino que a Ábalos le han pillado que tenía, no sé, 100 euros en criptomonedas. ¿A Ábalos o al Dama? No me acuerdo, al de los coches. Entonces, cuanto más insulten a las criptomonedas los políticos, más tienen, probablemente. Entonces, que enfoquen sus luces en esa dirección primero, porque ahí debe haber mucho europarlamentario y algún que otro ministro con criptomonedas. Bueno, pues... pero chascarrillos aparte. Sí. Sí, obviamente en España la fiscalidad siempre va a ser muy punitiva
y de momento la mejor protección es no vender. Entonces, no compres más de lo que estés dispuesto a aguantar mucho tiempo, que ya cambiarán las leyes. Estate dispuesto a aguantar 10 años, tengo una muy pequeña cantidad, pero estate dispuesto a aguantar 10 años y ya veremos, y hay un montón de jurisdicciones ya compitiendo por atraer ese capital. No solo El Salvador, que lo hizo moneda oficial y que están todo el día promocionándose para que los bitcoineros vayan ahí. También hay países en Europa, si no recuerdo mal, en Alemania, las plusvalías a largo plazo son 0. Entonces, porque quieren fomentar la inversión a largo plazo. Entonces, en España siempre va a ser muy punitivo y la mejor solución es no vender y no tener más de lo que sea sospechoso. Pues, Félix Moreno, te habíamos convocado para hablar 15 minutos, llevamos más de 40 minutos porque la entrevista está siendo de lo más interesante, pero ya te liberamos para que puedas cenar y descansar en esta noche, agradeciéndote de antemano tu tiempo y tu enorme sabiduría. Muchísimas gracias. Luis Fernando. Gracias a ti, Manuel. Gracias, Muchas gracias, Félix. No, solamente decir que mucho ojo a todo lo que se ha hablado aquí durante estos 40 minutos. Sí que me gustaría recordar que a los directos, a los vídeos que tenemos en la cuadrilla, vamos a sumar un nuevo contenido que se trata de un redoble de tambores, un curso gratuito solo para suscriptores de la cuadrilla de Tu Dinero, para socios de la cuadrilla de Tu Dinero, para ese club de amigos, esa comunidad que tenemos en la cuadrilla de Tu Dinero. No solo el canal, si estáis suscritos al canal pero queréis tener acceso a este curso gratuito, tenéis que entrar en lacuadrillatudinero.com, ahí introducir vuestro correo electrónico, es gratuito, no tenéis que pagar absolutamente nada y formáis parte de nuestra comunidad a la que queremos cuidar con este tipo de contenidos, con espacios en los que podamos pues interactuar vosotros como comunidad y nosotros también, por ejemplo en estos directos donde podemos ver vuestros comentarios y comentarlos durante el propio directo.